Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver, una persona que le han cambiado el turbo de su coche, es un motor turbo diésel, pero bueno, también puede ocurrir esto en un turbo gasolina, y bueno, porque el turbo estaba mal, y le han puesto un turbo nuevo, y al rato de ir circulando con el coche, el turbo nuevo ha reventado. Han desmontado el turbo y han comprobado que tenía partido el eje de la turbina, ¿vale? A ver, y pregunta que cómo es posible que ocurra esto. A ver, esto puede deberse simplemente a un fallo de fabricación o un problema con los metales utilizados, ¿vale? Que tuvieran algún defecto. Puede ocurrir. No es habitual, pero puede ocurrir. También puede ser pues que ese turbo por algún motivo tenga una falta de lubricación, ¿vale? Pues por ejemplo por una obstrucción en el circuito de engrase. También puede ser que tenga un problema en el catalizador, que esté obstruido, por ejemplo, se crea una contrapresión, eso eleva la temperatura en exceso dentro del turbo y lo que hace es carbonizar el aceite que lo lubrica. También podría explicar esa rotura. Igual que, bueno, os he explicado en algunos vídeos también, cuando hay problemas, por ejemplo, de obstrucción de las válvulas PCV, se crea una fuerte presión dentro del cárter. Esa presión impide que el circuito de engrase del turbo que funcione con normalidad, ¿vale? Entonces está el aceite más tiempo del que debe lubricando el turbo y se puede carbonizar también ahí. También puede ser a veces algo tan simple como que el cartucho pues no esté bien equilibrado, entonces roza contra las caracolas, ¿vale? Tanto la hélice compresora como la turbina rozan contra las caracolas y esto se partiría por la mitad. Luego también puede ser pues que algún objeto, algo duro, por ejemplo, que haya entrado en la admisión mientras funcionaba el turbo, a la velocidad que funciona el turbo lo parte. Y luego, bueno, pues hay también, pero tardaría un poquito más, también pudiera ser, pues hay turbos, ya sabéis, que utilizan refrigeración. Entonces, si no les llega el líquido refrigerante para refrigerarlos, también podrían llegar a romperse, pero bueno, tardarían un poquito más, ¿vale? Estos serían los principales motivos, pues que podrían ocasionar que al poco de cambiar un turbo, el turbo que le hayáis puesto, ya sea nuevo o sobre todo, más que nuevo, en los reconstruidos, ¿vale? Que también podría pasar en algún turbo nuevo, pues ocasione que se rompa el turbo porque se parta el eje, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.